Hola amigos, buenas tardes. Estamos en una emisión más de Prevention Talks. Hoy nos toca platicar con el doctor Octavio Contreras Borseguí. Él pertenece al capítulo de México de la Crime Prevention through Environmental Design, prevención del delito a través del diseño ambiental. Somos una organización social, como ya saben, que trabajamos para tener ciudades seguras y territorios de paz. Entonces, hoy estaremos hablando de cómo se han estigmatizado algunas ciudades o algunos estados de México con ser violentos o por qué nacen estos factores y estas causas desde su conformación en la cuestión histórica. Y además, dentro del capítulo México, el doctor Octavio Contreras tiene un programa que se llama Historia de las Ciudades de México y les estaremos posteando de forma posterior. El doctor Octavio Contreras tendrá otras cápsulas donde les explicará y estaremos aparte visitando, como ya les habíamos dicho, algunas ciudades y platicando con la gente. Pero hoy nos toca la perspectiva histórica. Entonces, pues, buenas tardes, Octavio. Muy buenas tardes. Gusto de tenerte con nosotros y bueno, empezaría yo por la Ciudad de México, hoy que tenemos una incidencia alta en violencia hacia la mujer. Sobre todo hay colonias o barrios que tienen este estigma de ser violentos e inseguros por más acciones sociales y gubernamentales que se han querido hacer en programas, que algunos de ellos han sido exitosos, pero siguen teniendo este estigma y se les tiene miedo hasta para pasar cerca. ¿Nos podrías comentar de algo? Sí, la clásica a la que solemos hacer referencia cada vez que hablamos de lo que es el núcleo antiguo de la ciudad, abarcaría lo que nosotros llamamos el centro histórico, en sus fronteras hacia la parte concretamente la norte, la región que identificamos como Tepito, que es un barrio que existía desde la época prehispánica, el barrio Tepitón, que es como se le refiere, y que de allí, con el paso del tiempo y la llegada de los españoles, deriva a una nueva etapa constructiva de la ciudad, diríamos, que es una lengua de agua que penetraba de la zona norte hacia la parte norte del islote mismo, y que se formaba una laguna pequeña, y despectivamente en castellano se decía lagunilla. En estas zonas que están aisladas de la parte central, que va a ser tomada en la reconstrucción de la ciudad después del año de 1521, cuando viene la conquista, no va a ser extraño que los españoles van a tomar los mejores espacios, los mejores solares, se van a hacer las construcciones para el ámbito político, para el ámbito económico, para el ámbito religioso. Y dependiendo del nivel jerárquico que van a llegar a tener los respectivos conquistadores, con base en la distribución hecha con la persona autorizada para hacerlo, que va a ser Hernán Cortés mismo, dependiendo del grado de nivel de apoyo y de fidelidad que hayan tenido sus capitanes, pues les va a tocar ir viviendo mientras más sea posible cercano al centro. Por eso la casa principal, que va a ser la de Hernán Cortés, va a ser las casas de Cortés en el espacio donde ahorita tendríamos físicamente el Palacio Nacional. Nada más que los indígenas, dependiendo de la jerarquía, se va a reconocer la jerarquía de los descendientes de Cuauhtémoc con los descendientes de Moctezuma, pero el resto de los indígenas van a empezar a padecer lo que se identifica como esta primera separación entre lo que es la ciudad de indios la ciudad de españoles y los pueblos de indios. ¿Y esto qué implica? Si son de la jerarquía se les va a asignar un pequeño espacio, pero el indio común y corriente se le va a mandar a vivir hacia las orillas. No es extraño que en aquella zona del norte, en torno a la zona de la Lagunilla y en torno a la zona de Tepitón, muchos de los indígenas que pues habían tenido asentamientos donde ellos lo consideraban más adecuado, pues se van a tener que ir a vivir porque los españoles los están obligando a separarse y a no vivir de fijo hacia el interior. Pueden entrar a comerciar, pueden entrar a las ceremonias importantes, pero ya el hecho de que me hayan quitado mi espacio físico, pues implica ya un resentimiento bastante marcado. Y esto nos va a permitir notar cómo se van formando estas primeras agrupaciones, además basadas en mucho de lo que son las propias divisiones de los barrios prehispánicos en torno a un centro y que se forman por agrupaciones de 20 o de 12 respectivos subbarrios, que si nos fijamos es la base de la formación de muchos de los municipios que van a formar el entorno de alrededor de la Ciudad de México. Si nosotros damos un salto en el tiempo y nos ponemos a ver en época más contemporánea, por ejemplo, en algo que sería ya muy la orilla
de lo que era el viejo centro histórico, tenemos la colonia Buenos Aires. Y nosotros sabemos que si tenemos que ir a arreglar algún asunto a aquella colonia, lo más seguro es que o te vayas en transporte público o llegues en taxi, pero que no estaciones el carro allí, o andas queriendo conseguir alguna refacción. Cuídate de estar preguntando por un lado, porque segurito te están dando baje del otro lado de tu propio automóvil, y se han dado los casos en los que te terminan vendiendo el tapón que te faltaba, pero porque te quitaron el tapón del otro lado. Hasta para eso el ingenio del ladrón, primordialmente ladrón ratero, pues entendiendo el sentido del ratero como el que roba cosas de escaso valor. Y ya después se le otorga esta categoría despectiva como tal, pero el ladrón ratero es el que se agarra de lo que hay, ¿sí? Vive de las ratas, pues. Entonces las ratas viven de las obras. Entonces por eso se le da ese tipo de identificación. Y en colonias como estas, en colonias como Tepito, en colonias como La Lagunilla, pues estrictamente hablando, Tepito, el nombre original de la colonia es Colonia Morelos. Es famoso que se colocó una estatua justamente del héroe de la independencia, y lo primero que le pasó a la estatua después de cierto tiempo es que le robaron la espada. Entonces, creo que nos damos una idea de cómo se van conformando entre las diferencias étnicas. El resentimiento social, que es un tema de actualidad brutal para lo que nosotros tenemos que manejar en CEPTED, porque ¿cómo podemos prevenir el crimen si una de las bases fundamentales es que hay un resentimiento y una división social muy marcada, en donde no es nada más que les dé las condiciones adecuadas a las personas para vivir, ¿no? Sino la bronca es que ese resentimiento lleva a que yo lo que quiero es que le quiten al que tiene, que no lo tenga él y que me lo quede yo. ¿Cómo le haces para reconstruir el famoso tejido social para que esto funcione? Así es, y ahorita que hacías referencia precisamente a decir ladrón y ratero, porque hasta en esas cuestiones categóricas hay jerarquías, ¿no? Yo recordaba cuando era niña, o sea, no de ninguna edad, pero sí era muy común que había hasta especializaciones, ¿no? Los denominados carteristas, sí. ¿no? Si te robaban el carro era estacionado, o sea, no había el nivel de violencia con el que hoy se cometen los delitos. Eran más robos, no asaltos. Porque ya asalto implica que están agrediendo a la persona, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo esta parte, y que nos expliques, si es la colonia Morelos, pero es conocido como el barrio Bravo de Tepito? Sí. Y en cuestión de categorías, hablando de los espacios públicos, que es toda la ciudad, pero de acuerdo a sus territorios, ¿qué diferencia hay entre lo que es un barrio con sus distintas características a una colonia propiamente? No todas las colonias son barrios. Implica la antigüedad del mismo. Barrios, esa es la identificación en castellano que se les va a dar a las divisiones que van a tener las parroquias, una vez que estas empezaron a formar con base en los viejos barrios prehispánicos, que es como se les identifica, pero en castellano. Y si tú te fijas los nombres de los barrios, ¿no? Es Santa María, San Juan, San Pedro, San Miguel, etcétera, que implica todo el proceso de evangelización. Ya la identificación con las nomenclaturas de colonias o las nomenclaturas ya en mayor extensión de las dichosas derivaciones, esto va a ser mucho más reciente. Estaríamos hablando de algo que proviene del siglo XIX en adelante y mucho más concretamente del siglo XX. La división por municipios todavía funcionaba bien entrado el siglo XX, pero empiezan a darse las modificaciones desde tiempos de la pacificación de la revolución, es decir, de Álvaro Obregón en adelante, donde vas a ver que estos municipios, aparte de que están creciendo más, se están extendiendo a zonas que no tenían tanta población antes, y esto implica una modificación en la categoría. Es como cuando hablas de la división entre lo que eran los territorios y los estados. Básicamente el territorio no es un estado, es administrado incluso desde el Distrito Federal, pero cuando ya hay cierta cantidad de población concentrada en un lugar determinado y que genera ciertas ganancias, implica que la categoría cambie. Nosotros en ese sentido sabemos que Baja California o incluso Quintana Roo son de una formación de la década de los 70, construidas ya como estados. Pero eso que implicó mayor población, mayor generación de ganancia, mayor distribución de la misma, para que cambien de categoría. En el caso de los barrios ocurrió algo similar. Los barrios son los antiguos y por eso la identificación tú te la encuentras incluso a veces con los nombres prehispánicos, que era el nombre que tenían originalmente Santa María Azcahuatán, por decir.
originalmente Azcahuatán, pero cuando llegan los españoles, pues se le tiene que poner la base cristiana, ¿no? Por eso va a ser San Pablito, por eso va a ser San Juanito. Pero, como estamos hablando de una cultura hibridizada, pues es comprensible que se terminen amarrando los dos nombres, ¿no? Entonces se queda la costumbre de hablar de los barrios, pero eso te lo van a decir más bien los padres, los abuelos, los bisabuelos, a los que les tocó vivir en esos viejos barrios donde la tecnología no había entrado, el empedrado, si bien funciona, es para la calle principal, todo lo demás del camino de tierra. Cuando ya comienzas a hablar de los municipios y cuando comienzas a hablar propiamente de las colonias y las delegaciones dentro de las cuales quedan contenidas las colonias, estás hablando de que ya entró el drenaje, ya entró la luz, ya entró el teléfono, ya entró el asfalto, ya entró una división mucho más racionalizada que en el caso del Distrito Federal se estaría dando ya de la década de los 50, 60 y 70 en adelante. Obviamente es comprensible que aquellos barrios a los que no les ha entrado la modernidad, no hay luz, no hay iluminación, es más inseguro para echarte a correr, no puedes entrar con el carro porque te atoras en el primer bache, y esto te va marcando una distancia entre lo que sería el México antiguo y el México que se está modernizando, particularmente terminando la Segunda Guerra Mundial con la llegada concreta del presidente Miguel Alemán en adelante, con el que se inicia el llamado milagro mexicano, que implica toda esa transformación. Entonces el hecho de que vives en el barrio, pues sí, implica que tú vivías en el pueblo viejo, pero ya mucha gente no quiere seguir viviendo en el barrio. Yo vivo en una colonia. Y si vivo en una zona residencial, pues creo que también todavía queda muchísimo más marcado que yo vivo en un fraccionamiento. Yo no vivo en un barrio cualquiera, ¿no? A lo mejor está pegado al barrio, pero hay una lista. Lo podemos notar esas distancias y las diferencias nada más con los muros, o a veces como puede pasar en lugares como Santa Fe. Son las barrancas las que dividen y tú ves que están los colegios importantes, las universidades importantes o la zona mercantil y comercial de alto nivel, y del otro lado está la barranca donde está el pueblo que vive en las condiciones más miserables. Entonces, en este sentido podríamos concluir que estamos hablando que las brechas sociales y económicas cada vez son mayores con la estructura también de cómo se ha planeado las ciudades, las colonias. En muchas ocasiones se subrayan, no se borran, porque no estás atacando el problema de fondo, estás yendo sobre la forma, pero si tú no estás incluido dentro de las características que la modernidad está metiendo, pues obviamente sigue siendo segregado, pero sí es mucho más notorio que antes. Y desafortunadamente, amigos, es muy característico de países latinoamericanos y en México lo vivimos, que hay zonas, o al menos en la Ciudad de México, las zonas más ricas o corporativas más importantes están al lado de zonas muy desfavorecidas económicamente, donde se podría pensar en lo que es una violencia desde lo visual. Les estás poniendo enfrente cosas a las que quieren acceder y en ocasiones ellos sienten que no pueden llegar a ellas. Sí. Y este es parte del problema social, donde no tenemos paz, donde se genera más violencia, hasta la física, donde se genera el robo de oportunidad, el cristalazo, ¿no? Lo viven mucho estas zonas corporativas. Y pues bueno, amigos, les estaremos platicando un poco más. Esto fue una pequeña probadita de lo que serán las cápsulas de historia de las ciudades de México. Estaremos hablando de algunas zonas más seguras, inseguras, y también los estaremos visitando para preguntarles a ustedes, que son los más expertos en donde viven, qué podemos visitar y qué es lo mejor de cada colonia. No importa el estigma que tenga, nos tenemos que reconciliar socialmente y hacer un territorio de paz y un México más seguro. Hasta la próxima.